Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a Emisora del Sur. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:03. Carolina de Cuadro en la puesta a punto. ¿Cómo le va, Carolina? En la producción de este programa. Y Martín Coagliata en controles de La Máquina de Pensar. Arrancamos los tres esta semana. Simplemente decirles que, antes de empezar este programa, que ayer, murió el actor y dramaturgo Alberto Restuccia. Habrán hablado de él muchos y se hablará, habrá para hablar también de Alberto Restuccia, que tiene una gran trayectoria. Con él, aquí en La Máquina de Pensar, me acuerdo que estuvimos hablando una vez sola, quizás otras veces. Ahora me acuerdo que hablamos de Sal si puedes, que es una obra emblemática de él, que la hizo en el año 82, 83, bueno, por ahí la hizo, en torno a precisamente el tema de Sal si puedes, fue en el año 1985, y repuesta en 2015, en torno a el exterminio charrúa, antes de que Tomás de Matos escribiera Bernabé. Y bueno, obviamente esto es Cultura Animal, fue una de sus obras emblemáticas, y es alguien vinculado a la renovación del teatro y vinculado a el Teatro 1 y a Bebé Cherminara, y también a Graciela Franco, Graciela, se me fue el nombre, la del espacio armónico, que después se fue de bailarina, en fin. Graciela Figueroa, estoy muy mal. Luis Cherminara y a Graciela Figueroa. Bien, simplemente recordar a este hombre que se nos fue, y que hizo una película que no la vi, pero la hizo con Álvaro Abuela, donde él interpretaba a Betty Faría, y también junto a él estaba Felipe Poleri. Me gustaría verla, esa película. Pero para conversar, no de esto, sino para conversar acerca de estos tiempos en los que todo lo sólido parece desvanecerse en el aire, y todo que desafían todas las certezas, vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a Jorge Liberati. Él es filósofo, es pensador, es alguien del pensamiento, y me pareció interesante conversar con él sobre la filosofía en tiempos de pandemia. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Andás bien? Muy bien. ¿Cómo estás tú, Pablo? Bien, por suerte, bien. Una alegría estar contigo en tu programa. Jorge Liberati, la última vez estuvimos conversando de tu libro, que ahora no me acuerdo qué es, era una recopilación de artículos que sacaste en muchos lados, entre otros, parte de tu extensa colaboración con la revista Relaciones, pero no solo con ella. No me acuerdo cómo se llamaba el título del libro. Filosofía invisible. Invisible. Increíble. Bueno, vamos a hablar con vos, Jorge, porque venía pensando y pensé en darte una entrevista que le hice hace poco a Rafael Courtoisí. El libro de Rafael Courtoisí se llama El libro de las cosas visibles y de las cosas invisibles, donde él plantea, la necesidad también de ocuparse de lo no visible. Estuvimos haciendo una conversación y en torno a eso, y yo creo que la filosofía nos obliga a ir hacia lo no visible, ¿no? A lo no visible, que puede ser el pensamiento, por ejemplo, y sacarnos un poco de este eje que por lo menos Occidente desde hace 300 años está metido, que es el eje de las cosas visibles, ¿no? De las cosas de que hay que hacer mucho, y de que hay que progresar, y de que hay que de alguna forma producir, o en fin. Sí, sobre todo, Pablo, de las cosas visibles que se pueden tocar, que son concretas, porque a veces son visibles pero están demasiado lejos. Hay una aspiración en general del hombre actual, de la mujer actual, de entrar en contacto con la realidad tangible, digamos, ¿no? Seguro y próxima, ¿no? A la mano, como decía Heidegger. Claro, Heidegger, claro. Vamos a empezar esta conversación, y te planteo lo primero. Uno de los ídolos o de los centros fundamentales de nuestra civilización es la ciencia y la tecnología, ¿no? Y nos encontramos con el tema de la pandemia, donde, lo he dicho varias veces, la ciencia de repente dice esto no era previsible, o esto no sabemos qué hacer, o la tecnología lo mismo, o que te digan no solamente no era previsible, es imprevisto, sino que no sabemos hasta cuándo va a durar o qué va a pasar después. Esa imprevisibilidad, eso hace que,
con nuevas certezas y entre otras cosas, bueno, haya planteos de ponerse a pensar qué está pasando. Bueno, sí, Pablo. Mira, yo he leído muchas notas, han escrito sobre este tema que tú me planteas, personalidades, ¿no? Yo te digo sinceramente, del Uruguay y del mundo, ¿no? He leído por internet, he leído en los diarios. En general hay como una especie de consenso en que aparte de todo lo que la ciencia no puede prever, que a mí particularmente me sorprende menos, porque la ciencia por esencia es exactamente eso, que si consiste en buscar lo que no se puede prever o en resolver, en solucionar lo que no se puede prever. No me sorprende tanto eso. Lo que me sorprende es que, y esto también lo han señalado todos, por ejemplo, lo señala nuestro queridísimo amigo Heber Gato en una nota de hoy, del País de hoy, que la ciencia no resuelve el problema interno. La ciencia puede resolver las enfermedades, las pandemias, pero no puede resolver, quizá, digamos, le cueste mucho resolver lo biológico, lo físico, lo médico, pero lo que le cuesta es ingresar en el ámbito de lo espiritual humano, para que lo espiritual humano colabore para enfrentar todo este problema. Claro. Este es el aspecto que a mí me impresiona más, digamos, ¿no? La ciencia no nos es útil en lo subjetivo, en lo interior. Lo subjetivo, perdón, digo, yo diría, hace poco también estuve leyendo que esta no es la primera pandemia que ocurre a nivel mundial, pero, claro, pero es la primera donde hay un pánico mundial. Bueno, exactamente. Lo subjetivo, el pánico, ¿no? El miedo, cuando tenemos miedo no podemos razonar. Y si alguien no nos ayuda a superar ese miedo. Exactamente, ¿no? Que algunos filósofos piensan que el miedo es, por ejemplo, Kierkegaard, ¿no? Que el miedo es el gran móvil del espíritu, del cuerpo y de la acción y del pensamiento y de todo, que el miedo es lo que está atrás de todo lo que el hombre busca, a veces encuentra y a veces no encuentra, ¿verdad? Ahora, si tú me permitís, porque yo no sé de qué tiempo disponer, pero si tú me permitís, yo quisiera hacer una relación de esta pandemia con el momento que vive la humanidad, porque siempre se ha dicho que el hombre es un animal gregario, ¿no? Es decir, que el hombre necesita vivir en comunidades, necesita estar junto a todo, es decir, agruparse y vivir, si no puede vivir solo, ¿verdad? Hay algunos animales que viven mucho más solos que el hombre, ¿no? Y hasta incluso yo tengo una gata acá en casa que se las arregla todo el día sola. Bueno, esa tendencia de lo humano hacia lo gregario hace ya un tiempo, Pablo, hace décadas, quizá a partir de mitad del siglo pasado, ha ido aumentando en el sentido de que toda la tecnología, el desarrollo, digamos, industrial, comercial, sobre todo el de la propaganda, el de la intercomunicación humana, ha intensificado los efectos del gregarismo, ¿no? Por ejemplo, una de las muestras, digamos, más importantes de esta tendencia es el crecimiento de las ciudades. El hecho de que el hombre ha tenido que habitar en vertical, ya no cabe en lo horizontal, se junta tanto que necesita ir hacia arriba, ¿no? Claro. La arquitectura es una de las disciplinas que muestra con mayor claridad esta tendencia, ¿no? Ahora, esa tendencia tiene como punto crucial el hecho de que todos queremos ir hacia lo que todos vamos. El individuo ese gregarismo requiere de un reflejo increíble
que a veces no notamos, es que queremos no solamente estar juntos, sino ser parecidos. Claro. ¿Verdad? En lo Sí, sí, social. Sí, vos estás hablando del efecto de la masificación que empezó en el siglo XIX y que es en todos los sentidos, no solamente de la arquitectura, sino, por ejemplo, de que todos sepamos leer y de que todos leamos las mismas cosas, algo que parecía que es un progreso, pero a veces también tiene sus efectos secundarios, que es como por ejemplo lo que estabas planteando vos, ¿no? O sea, de pensar lo mismo, que todos estemos pensando lo mismo. Exactamente, el pensamiento único, famoso. Tú fíjate que ya en la década del 20 del siglo pasado, Ortega y Gasset hizo conocer aquel famosísimo libro, La Revolución de la Masa, que parece iniciar Claro. observación de este fenómeno, ¿no? Ahora, fíjate tú, por un lado existe la tendencia a estar juntos y por el otro se ha ido incrementando la tendencia a ser todos iguales y a necesitar de estar juntos para poder ser iguales, porque tú no podés ser igual a todos si estás aislado. No, y también, digo, esa forma de estar juntos no es solamente en los edificios, como decís vos, de las ciudades, sino también de la aldea global, de estar todos sabiendo todo lo que está pasando al mismo tiempo. Unamuno, me acuerdo que en 1905, fíjate vos, Unamuno lo que era, le mandaban por telex la guerra entre Rusia y Japón, creo, y él decía que no la quería saber qué pasaba cada día en la guerra, que él quería que terminara y que un historiador se la contara contextualizada. No le interesaba saber perder tiempo en eso. Y nosotros, al contrario, queremos saber exactamente qué es lo que está pasando en todos lados. Pues es que ese es el tema de un filósofo italiano que se llama Soja, pero con Z, que escribió un libro precioso que apareció por acá por el Uruguay hace poco, ¿no? Y que habla de la genialidad, ¿no? De la impresionante familiaridad que tenemos con lo lejano, que nos ha hecho perder interés en lo próximo. Claro. Es así como tú dices, no la arquitectura, no es la cultura, no el fenómeno de la cultura, ¿no? Ahora, fíjate tú que esta característica que podríamos llamar de externalización del individuo, una cierta despersonalización de la identidad de cada uno, ese fenómeno que en otras épocas había sido tan exaltado y valorado, es lo que indican todos los críticos de la posmodernidad, es decir, todos los filósofos, sociólogos, psicólogos, y hasta desde Erich Fromm, pasando por Lyotard hasta Habermas, podríamos mencionar un montón. Todos indican el fenómeno de la deshumanización del individuo, ¿no? Sí, la masificación que hace, entre otras cosas, que nos hace más débil y nos hace más miedosos, más temerosos, y bueno, y es esa historia de que la masa tiene una personalidad propia, ¿no? Que es más que la suma de las partes de cada uno. Exactamente, ¿no? Esa era un poco la teoría de Durkheim, ¿no? Y también de Marx. Bueno, pero todo esto se ha venido después del marxismo europeo, del neomarxismo, después del marxismo estructuralista con Althusser y otros. Esta idea se fue esquematizando en el sistema, ¿no? Ya no era la relación con el fenómeno de la producción y de la situación del individuo respecto al trabajo y respecto a la riqueza, sino que se había ya hablado de el sistema, de la estructura de la cual nadie puede escapar, ni el patrón, ni el obrero, ni el aristócrata, ni el proletario. Bueno, pero fíjate tú, todo eso viene, ¿cómo se puede? Instituyéndose como una falta o una pérdida, mejor dicho, de identidad social. Se relativiza el principio de identidad en lo social, ¿verdad? Es decir, se desdeña la diferencia y se valoriza la repetición.
Claro. No, y otro detalle también, lo central está a nivel externo de los seres humanos, de la masa, ¿no? Estamos mirando hacia afuera y se sataniza o por lo menos en realidad no se alienta lo que es la introspección, que es que cada uno pensemos hacia adentro y que es la base de la filosofía o del pensamiento. Sin introspección, si cada uno de nosotros no ponemos a pensar, a reflexionar, porque el camino filosófico, vos lo sabés mejor que yo, es personal. Cada uno. Vos tenés tu camino, yo hago mi camino, todo es introspección. Todo lo que no es fáctico, observacional, experimental, no tiene otro camino que la introspección. Claro. Aunque hay varias formas de practicarla, pero digo, siempre es esa, ¿no? Vamos a llamarle sencilla, reflexión personal. Ahí está, reflexión personal. Ahora, fíjate tú, ahora vamos a hacer la relación de esto que te vengo planteando con la pandemia. ¿Qué viene a afectar la pandemia? Pero por supuesto, no voy a ser yo el que insista en esto, viene a complicarle la vida a la humanidad entera en materia de salud, materia sanitaria. Y como bien lo han dicho los politólogos, los políticos, los sociólogos, viene también a afectar, pero muy seriamente, la actividad, la interacción y la economía, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa afecta de lo que yo puedo hablar? Porque los otros son territorios que yo conozco menos o que soy menos idóneo para reflexionar. Viene a afectar esa tendencia de la que te hablaba. Viene a contradecir de una manera, sí, absolutamente impresionante, chocante, contrastante, la tendencia a la externalización. Hay como la pandemia nos viene a regresar del exilio que habíamos nosotros decidido, de ir a buscar afuera, de ir a buscar a la calle, de ir a buscar al encuentro con los demás, de ir a encontrar no solamente en el entretenimiento, sino en todo lo demás, en la proyección de la persona, en la educación, en el trabajo. Entonces, sí, hemos salido de lo interior, nos hemos comunicado increíblemente y toda la tecnología nos lo ha permitido hasta el infinito, ¿verdad? Al punto de que el tiempo y el espacio parecen querer desaparecer, ¿no? Ya no hay que esperar tanto, ¿verdad? Y ya no hay que asustarse por las distancias tanto, ¿no? Bueno, la pandemia viene a chocar contra esa tendencia, a volvernos hacia el interior pensante, a volvernos hacia la soledad. Claro, o por lo menos a plantear de que es necesario reflexionar algo. Por eso también los filósofos ahora están siendo más oídos. Vamos a hacer una breve pausa, si te parece, Jorge. Sí, claro. Y a la vuelta vamos a volver a conversar con Jorge Liberati en torno a esto, reflexión, al pensamiento y pandemia. Y te dejo un pensamiento, porque claro, esto, al volver, cuando hay un momento de que no se sabe exactamente qué va a pasar o qué es lo que está pasando, hay el famoso tironeo que tiene la humanidad desde siempre, que es entre la seguridad y la libertad. Unamuno dijo también otra cosa que escribió, que es espectacular, y como él era muy contradictorio, le gustaba, decía que en tiempos de mucha libertad la gente quiere seguridad, y en tiempos de mucha seguridad lo que quiere la gente es libertad. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar con Jorge Liberati. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el filósofo Jorge Liberati en torno a la vida en tiempos de pandemia. Jorge, nos quedan aproximadamente unos 15 minutos para redondear la charla. Seguimos. Bueno, muy bien, muy bien. Tú me llamas filósofo, pero yo no me siento así. Bueno, pensador, entonces. Bueno, tú sabes más que yo sobre esas cosas. Me hablabas de la seguridad y de la libertad, ¿verdad? Claro. Bueno, la seguridad es la categoría que ahora nos está volviendo del exilio, de la despersonalización y de la externalización de la persona, ¿no? Y la libertad es precisamente el foco, el centro del sufrimiento.
porque se pierde, ¿verdad? Al entrar en nuestra casa y al tener que quedarnos ahí durante 3 meses y medio. Bueno, ya la cuarentena, el aislamiento, preservar la salud ya, para muchos, y lo he podido comprobar personalmente, para muchos, se convierte en una especie de esclavitud. Claro, o sea, ¿para qué preservar tanto la vida si vale la pena vivir esa vida? Por ejemplo, digo, poniéndonos en plan, eso, muy filosóficos, pero es así, digamos, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, la ansia de seguridad o de que, o la última seguridad, que es que nadie se muera, por ejemplo, que también es un poco como negar una parte de la vida, nos puede llevar a que todo el resto de la vida quede configurado por esa única variable? Exactamente, exactamente. Entonces, aparece el problema de la libertad interior. Y la libertad interior es precisamente la que se venía perdiendo. No digo que se haya perdido del todo, ni mucho menos. Digo que en todo esto, yo siempre recuerdo los consejos de Baferreira, ¿no? En nada de todas estas reflexiones se pueden hacer argumentaciones tajantes, ¿no? Claro. En todo hay un grado, ¿verdad?, que hay que calibrar, porque muchas veces uno habla y se va a los extremos, ¿no? Exacto. Pero la libertad individual, la libertad interior, la posibilidad de poner en funcionamiento la imaginación, que es una de las facultades más extraordinarias que tiene el hombre, porque la imaginación interviene en la ciencia, en el arte, en todo, en el trabajo, en los oficios manuales. Bueno, eso tiene que probablemente volver hacia sí mismo, volver a desarrollarse, volver a cultivarse, porque en todo esto está en juego la cultura, y en cierta manera la cultura se había materializado, está materializada, está, digamos, como concentrada, como aprisionada en esa masa que tú dices, en esa, como le llamaba, en la muta, como le llamaba Canetti, o sea, el grupo, la colectividad. Pasamos de colectividad, de grupo en grupo, de la familia a familia, o de la serie de amigos. Habíamos perdido uno de los conceptos más importantes, o de los principios más importantes, que había animado a la civilización desde el siglo XIX, XVIII, la fraternidad, ¿verdad? Que no es tanto un principio, sino que es más bien un sentimiento. O una ambición también, ¿no? Una ambición, claro, una meta humana, digamos, de que la fraternidad, siempre se habló que la Revolución Francesa, la modernidad de este proyecto, comenzaba por la libertad, después venía la igualdad y finalmente el amor entre la solidaridad, la fraternidad. Tú fíjate que la libertad es un principio que debe regir y que debe y al cual todos tenemos derecho, ¿verdad? Y la igualdad, más que nada, ¿verdad? Pero la fraternidad es algo que no se puede establecer ni por vía jurídica, ni por vía política, ni por vía de los reglamentos. Es decir, la fraternidad, si no nace en la persona, si no nace en ese trato íntimo entre las personas, no se desarrolla, no crece, ¿verdad? No se cultiva. Pero hay también momentos históricos, civilizatorios, donde la fraternidad se desarrolla un poco más o se reprime más, ¿no? Eso es... por supuesto. O sea, a nivel social. Increíblemente, estos fenómenos, como estos fenómenos que afectan a todos y no solo a una parte, son los que más ayudan a desarrollar la fraternidad. Por ejemplo, recuerda tú el periodo de la dictadura de la década del 70, cómo unió a todos, ¿verdad? A la mayoría. No, y es parte, digamos, de lo que tiene las crisis, ¿no? Las grandes crisis, por eso acá se ha planteado después qué va a pasar después, las grandes crisis nos muestra, cuando hay problemas, digamos, frente a la muerte, por ejemplo, frente a los límites de la vida, nos muestra que todos vamos en el mismo barco, digamos, todas las individualidades que se ven constantemente desaparecen, o se ven intereses comunes más que los intereses individuales. Claro, claro, y es donde saltan los intereses comunes, ¿no? Claro. Es lo que ocurre también en las guerras. Exacto. Piensa tú en la Segunda Guerra Mundial, las dos guerras mundiales del siglo pasado, que convirtieron tuvieron como consecuencia una transformación tan profunda del intelecto
y del sentimiento humano que hasta el día de hoy, ¿no? Porque antes de esas dos guerras, yo no sé cómo prevalecieron los romanticismos, prevalecieron los nacionalismos. El nacionalismo, digamos, especialmente que es un individualismo de los países, prevaleció. En este problema que tenemos ahora, que es la pandemia, que es un problema global, falta ver una visión global y falta, digamos, eso que apareció después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, toda esa cuestión internacional, parece que está ha sido débil la respuesta, ¿no? La respuesta parece ser muy débil, ¿no? Pero también no te olvides que hay gran problema en la ONU en cuanto a los apoyos económicos de la ONU. La ONU es una administración, es una organización administrativa y que depende de los recursos, ¿no? Si los recursos bajan, la ONU tampoco puede hacer mucho. Bueno, pero te quería decir, la libertad individual, la libertad interior más que la libertad individual, pues la libertad individual es la libertad social. Es decir, esa gran aspiración del hombre se está convirtiendo hoy en día en una opresión, pero no porque se haya perdido ni porque nadie tenga la culpa. Hasta incluso conozco personas que politizan este sentimiento, entrando en un error, en paralogismo, como le llamaba Ferrer, de los más grandes, ¿no? Es decir, el hecho de que para cuidarnos entre todos tengamos que, ¿cómo se dice? Acuartelarnos. El distanciamiento social, tengamos que confinarnos, no tengamos que estar constantemente, ¿no? Aislarnos. Bueno, ese hecho, en realidad, obliga a desarrollarse interiormente. Claro. ¿Verdad? En esto, Pablo, veo que no se ha insistido mucho con todo lo que se ha dicho. Mirá, yo he leído notas de Chomsky, de Harari, de otros filósofos que ahora no recuerdo, que han salido y que se han ¿cómo se dice? Viralizado, y que no tocan este aspecto, solamente se ocupan claro que con toda la razón del mundo, se ocupan del problema económico o culpan. Es decir, esto les ha dado por culpar ¿no? Ya sea a las tendencias predominantes en el mundo, en el campo económico o en el campo político, en el campo ideológico. Se buscan las culpas, pero... Claro. Digamos, no se puede, digamos, como que parece que no podemos abordar esto, entonces lo que se buscan es los culpables para por lo menos tranquilizarnos en nuestros lugares, digamos, ¿no? Pero fíjate, Pablo, que sí, el virus fue inventado y fue concebido y pensado como instrumento bélico para atacar. Y en el otro caso, si el virus... como cualquier otro virus en la historia de la humanidad, nació de no se sabe dónde y cursó por el mundo. En cualquiera de los dos casos, ¿en qué cambian las consecuencias? Claro, exacto. Sí, y en qué cambian, digamos, nosotros, digamos, lo que decís vos, lo de la reflexión y lo de, sobre todo, la reflexión, la introspección que lleve a ver las prioridades de las personas, ¿no? De nuestro, ¿no? Claro, es claro. Nos ha afectado en la convivencia. Eso es lo primero que yo te quiero decir. Y lo segundo que quiero decirte es que nos ha afectado en nuestra soledad. Ya no en nuestra convivencia, sino en nuestro fuero íntimo, en nuestro pensamiento, porque todos tenemos el fuero íntimo y el pensamiento, y es un ámbito enorme, que está totalmente desvalorizado. Hoy nadie habla de ese mundo interno que tiene cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que cada vez se vuelve más difícil perforar y buscarle intercomunicaciones. Tenemos teléfonos y ondas electromagnéticas por todos lados, nos comunicamos, pero entre nosotros cada vez estamos más cerrados, los teléfonos cada vez tienen menos batería. Ese asunto, esa cultura de cuerpo presente está cambiando. Ahora bien, lo que quiero decirte, Pablo, es que yo no sé si ese cambio es para bien o para mal, o si tiene que ser o si no tiene que ser. Eso lo dirá la historia o lo que sabe. Pero lo que yo te quiero decir es que tenemos que estar absolutamente conscientes de que está ocurriendo eso.
claro. Y que una manera, la primera diría yo, de combatir la pandemia es advertir este asunto, este cambio a que la realidad no nos conduce. Y que, como todos los cambios, nos ha conducido siempre a algún lugar inesperado. Claro, vos estás señalando acá, digamos, yo voy a hacer siguiendo un poco el título de tu libro, Filosofía Invisible, vos estás yendo a los efectos invisibles de esta pandemia, que serían del nivel de nuestro espacio reflexivo, ¿no? Que nadie está pensando si va a cambiar. De hecho, estamos tan acostumbrados a contar contagiados, esto, lo otro, las cosas externas, que pensamos que cuando termine todo esto, bueno, vamos a volver a la normalidad y vamos a ser todos iguales, y probablemente puede ser que sí, o puede ser que estos movimientos internos no nos cambian la forma de pensar, de alguna forma, ¿no? Claro, es imposible saberlo. No. ¿Verdad? Es muy posible que sea una nueva normalidad, como se dice, pero ¿y qué quiere decir nueva? Claro, sí. Es más, mira, te estaba buscando un recorte de un diario de Brecht hace muchísimo, y vi un pedazo ahí que decía, pero ahora no me acuerdo, era un pensador de la Edad Media, un filósofo cristiano, que decía algo así, que en una peste, ¿no? Frente a la venganza de Dios, solo queda ensimismarse, ¿no? El ensimismamiento. Sí, claro. Entonces él estaba pensando en la peste, digamos, y que había que ensimismarse, ¿no? Y bueno, es lo que lo que estás planteando vos ahora, como un efecto de esto. Claro, ¿no? Naturalmente, ese era el pensamiento de los escépticos y de los filósofos que vinieron inmediatamente después de los grandes griegos antiguos. La catalepsis famosa, ¿no? Llegaron a pensar que lo mejor era no hacer nada, abandonarse. Pero no se trata absolutamente de eso, ¿no? De lo que estamos tratando es todo lo contrario, de indicar que es necesario ocuparnos de nosotros y dejar de esperar que todo nos venga de fuera. Claro. De que todo se ha convertido en ¿cómo se llaman estos muchachos que llevan las cosas en delivery? Un delivery, todo es un delivery. No, y para ir cerrando, Jorge, no sé si estás de acuerdo, también la idea, digamos, que nos está cambiando, por lo menos a mí puedo decir, que de las tecnologías, ¿no? Estamos haciendo todo por Zoom, por Skype, por no sé qué, pero todo el mundo se da cuenta que no hay como lo presencial, que no hay, que eso es un complemento, pero que no podía sustituirlo. Y a veces estaba a priori la idea que se podía en un momento sustituir, y bueno, quedó claro que no se puede enseñar si no estamos en presencia, por ejemplo, ¿no? Exactamente, Pablo, muy bien. Vamos muy aprendiendo, bien. digamos, de alguna forma. Bueno, muy bien, Jorge, no sé si querés agregar algo más. Felicitarte por esta participación y por estas invitaciones que tú haces, que son tan oportunas y tan necesarias. De todas formas, yo un poco para resumir a Jorge Liberati y lo que estaba diciendo de que no hay que esperar de los otros, lo mismo se puede aplicar también al pensamiento, ¿no? O sea, como buen pensador, Jorge Liberati está planteando cuestiones que no tienen resolución, son preguntas sin respuesta, pero que en eso está nosotros empezar Así a movernos, ¿no? A pensar Así para eso, ¿no? Muy bien resumido. Te mando un abrazo grande, Jorge. También para ti, gracias por la invitación. Muy bien, del otro lado de la línea, como todos los lunes, Ricardo Ruiz, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo andás, Pablo? Todo muy bien, por suerte. Muy bien, ¿cómo está Mar del Plata y qué nos traes para 1.000.000 de umbrales? Bueno, Mar del Plata está linda, no está lloviendo ahora, pero días pasados llovió y hay mucho, pero mucho viento y mucho frío. Igual que acá, mucho frío. Muy bien. ¿Y para 1.000.000 de umbrales? Y para 1.000.000 de umbrales vamos a hablar de una película de 2018 que se llama Mute en inglés o Mudo en castellano, y es el cuarto largometraje de Duncan Jones, que tal cual decía el blog de La Máquina de Pensar, como dice esta semana mejor dicho, es hijo de un gran talentoso como David Bowie, y yo agregaría que el hijo también tiene mucho talento. El famoso Zowie Bowie, le decían en un momento, el papá se llamaba David Bowie, pero su verdadero nombre es David Jones, y este es Duncan Jones, sí, es el director de cine. Sí, exacto. Vamos a hablar de su cuarta película, que bueno, comento que la vi por una recomendación tuya, que me habías comentado que la habías visto, y yo esta película no la había visto, sí había escuchado alguna crítica, y precisamente por esas críticas negativas que tuvo en un comienzo esta película, no la había dejado de lado
en esa lista de pendientes que uno siempre tiene, ¿no? Pero bueno, yo había visto su primera película, Moon, de hace unos años, una película de ciencia ficción dura, hard, pero que fue excelente, que recibió muchos premios. Y luego la segunda película no la vi, que es Source Code, Código Fuente. Vi las críticas que algunas dicen que es interesante, y su tercera película, que era Warcraft, la adaptación de un videojuego, me había gustado muchísimo como espectáculo así visual, con todos los efectos, con todo, y lo había disfrutado realmente mucho. Y las críticas, hablo primero de esto y después ya nos metemos en la película con la opinión nuestra. Las críticas que le vi generalmente le empezaron a pegar a este buen Duncan, no sé por qué motivo. Están diciendo que todo lo que hizo no es como lo primero, como Moon. Sí, que se esperaba más de él, es el hijo de David Bowie, arrancó con una gran película que es Moon. Esa película es prácticamente Sam Rockwell, 90 minutos hablando en una nave espacial, que estaba muy bien, y digamos como que había llegado a altos niveles, y que pensaban que iban a seguir, digamos, en ese cine de autor. Bueno, yo creo que, por ejemplo, no he visto la segunda, esta que vamos a hablar hoy, realmente me encantó, me pareció una gran película, que sigue siendo un cine de autor, si bien están los medios modernos, pero se notan muchas cosas de cine de autor, decisiones difíciles de guión. Y, por ejemplo, había leído en una crítica que Warcraft lo criticaban porque parecía un videojuego, y sí, se está adaptando un videojuego, y que tampoco fue un encargo, porque realmente él siempre fue un fan de esa saga, y me parece que como autor tiene derecho, y si tiene ganas de adaptar un videojuego lo puede hacer tranquilamente, y no deja de ser una obra de autor. Con lo cual creo que a veces no sé, creo que los críticos a veces están perdiendo el alma para ver el cine, el disfrute, o se generan y quieren que los directores hagan lo que ellos quieren y no lo que quiere el director. Puede ser, o se generan tendencias, digamos, ya a nivel como de masa, digamos, que pueden ser masa de críticos o esto, o de las redes, diciendo, desilusionó, yo pensé que después de Moon iba a ser otra cosa así, y como decís vos, él hace su camino, está haciendo su camino, y el tema es si eso funciona o no, más allá de Duncan Jones, si es como funciona como película. Claro, yo celebro que Duncan Jones esté haciendo los proyectos que él tiene ganas de hacer, con mayor o con menor resultado. Es lo que a la larga, si hubiese repetido algo similar a Moore, hubiesen dicho, bueno, este muchacho está encasillado en lo mismo. ¿Qué sé yo? Bueno, la cosa, hablemos de esta película. Es una película que tiene guión de él y de Michael Robert Johnson. Un muy buen reparto con Alexander Skarsgård, Paul Rudd, que es conocido por el hombre hormiga, Ant-Man, en la película Ant-Man, y Justin Theroux también en un papel bastante desconocido. Es una película que hace muchos años quería sacar, un proyecto que quería sacar hace bastante el director, y finalmente el que puso la plata fue Netflix. Y uno acá tiene que agradecer, porque es uno de estos casos donde Netflix le dejó hacer lo que él quería, no es una decisión de estas que las grandes empresas que ponen plata van a poner un montón de frenos, ¿no? O de modificaciones al guión, y realmente el guión toca temas bastante complicados, y logró hacer la película como él quería, así que eso es muy interesante. Es una película de ciencia ficción, pero también es un thriller, y también tiene bastante de cyberpunk, ¿no? Y también, bueno, habla del futuro, trata la discapacidad, trata la pederastia, temas un poco más ásperos también. La sinopsis brevemente: cuando desaparece su novia, el hombre protagonista, un hombre que es mudo, bueno, se tendrá que meterse en un submundo, mejor dicho, sórdido de la mafia de una Berlín futurista. Creo que el año es el 2056, y bueno, ahí empezará una especie de búsqueda de venganza a la vez, con bastante de acción y mucho de suspenso. La ambientación de la película va a recordar bastante a Blade Runner. Creo que el trabajo de ambientación es impecable, cómo está planteado todo un universo. Y hoy leía que uno de los que alabó esta película entre tantas críticas, nada menos que William Gibson, ¿no? El autor de Neuromante, y uno de los creadores del cyberpunk, que estaba asombrado por el nivel de detalles que tiene la película, tanto delante como de fondo, digamos, ¿no? No, y aparte es una gran apuesta hacer una película basándose en el ambiente de Blade Runner, porque te pueden acusar de 1000 cosas, ¿no? Podés hacerlo mal o podés hacerlo no. Hay que hacerlo de una forma muy excelente para quedar, que no sea un demérito. Sí, yo creo que se basa en Blade Runner, pero logra un ambiente propio. Vemos muchas más localizaciones, vemos una Alemania donde también se habla bastante inglés, vemos una tecnología que también brilla, pero que hay mucha tecnología, pero también hay cosas más normales, herramientas comunes, autos que podemos ver hoy. Es ese mundo futuro que siempre
avanza en la tecnología y también entra en decadencia, ¿no? Y sobre eso nos vamos a ver inmersos en cómo trabaja la mafia, ¿no? El misterio que tendrá que resolver este protagonista, que es de la desaparición de su novia. Lo veremos en paralelo cómo va trabajando esta mafia. Los villanos en esta película, que no vamos a revelar quiénes son, porque hay varios personajes, vamos a ver todo cómo trabaja esta estructura. Son personajes que tienen mucho contenido, lo que también equilibra la película, porque en las escenas que está el protagonista prácticamente no hay diálogo por el hecho de que es mudo, precisamente. No, y otro detalle es que ese Berlín es de una Alemania comunista o poscomunista, donde hay fuerzas norteamericanas, ¿no? Que están buscando desertores, exacto, ¿no? Y ahí hay todos unos guiños a una película de la posguerra, que es El tercer hombre, ¿no? Hay toda una serie de guiños en cuanto a que estamos en una ciudad donde todo se trafica, ¿no? Donde hay varios están buscando papeles para ir para un lado, para el otro, ¿no? Toda esa historia que ocurría en esas ciudades con varias zonas, ¿no? Sí, y hay cosas interesantes. Vemos una tecnología totalmente avanzada, donde uno encarga de un kiosco en la calle una comida y la empresa manda un dron con la comida que rastrea el celular de uno y se lo trae a la mesa prácticamente, pero a su vez vemos que el que es mudo tiene dificultades para hacer algunas cosas, porque por ejemplo las máquinas queda a la espera de que le lean el pedido y no lo puede escribir, no lo puede tipear, con lo cual estamos viendo también que los discapacitados ante esa tecnología también tienen problemas para integrarse. Exacto, sí. Toda la película tiene que ver con la voz, ¿no? O sea, mudo, con todo, digamos, este hombre es mudo por un problema que tuvo un accidente, y hay el tema de la garganta, el de hablar, va a ser una de las líneas estilísticas de la película. No quiero decir que sea el argumento principal, pero uno ve que hay varios que, bueno, yo qué sé, no voy a adelantar, pero alguien muere con un cuchillo en la garganta, bueno, hay varias cosas que tienen que ver. Hay otro actor, otra actriz, mejor dicho, que también tiene dificultades para comunicarse. Un dato que podemos dar es que este protagonista es Amish, esas religiones, congregaciones, no sabría bien qué son estos grupos que vemos que en este futuro todavía siguen estando y que no quieren y que niegan la tecnología. Niegan la tecnología, entonces él, por ese motivo, él nunca fue operado y nunca recuperó la voz. Y creo que es una película larga, pero creo que tiene muy buena acción, muy buen suspenso, tiene algunos giros de guión interesantes, si bien son pocos personajes y vamos de entrada más o menos vamos viendo por dónde puede estar el asunto. Yo creo que está muy bien. Incluso es una película que en momentos me preguntaba si era necesaria esa ambientación para contar esta historia, ¿no? Pero creo que también es interesante cuando uno ambienta en la ciencia ficción para contar o un suspenso o un drama, otra cosa, ¿no? Claro. Y la idea esa de que, digamos, que también, yo qué sé, estaba en El tercer hombre, o estaba, ahora me pienso en Casablanca, la idea de que las personas son como náufragos en una isla, ¿no? O sea, te podés ir para un lado, para el otro, si conseguís papeles o no, el tema del refugiado, el tema de que todo se está moviendo y todo está como en unas crisis, que por eso juntan el fondo de Blade Runner, ¿no? Que es lo que pasaba en Blade Runner también, ¿no? Claro, y aparte creo que algo interesante que hizo el director es no tratar de que la película trascendiera por secuencias largas o por largos silencios. La película va permanentemente a la acción o a la búsqueda de este protagonista, y creo que en eso es muy interesante. Pone primero la historia y después todo lo que podamos reflexionar. He leído alguna crítica acertada y yo coincido que creo que con el tiempo esta película se va a ir volviendo de culto. Blade Runner, cuando se estrenó, tuvo muy malas críticas, eso nunca hay que olvidárselo. Es cierto. Y con el tiempo, ¿no? Y muchas veces también lo hemos hablado más de una columna, la cancelación y el fracaso en su momento de Star Trek en los años 60, ¿no? Y la que se vino después. A veces los fenómenos se van dando después cuando uno lo analiza sin tanto prejuicio y... Bueno, en el caso de Blade Runner fue planteada como que era una película de acción más y punto, ¿no? O sea, era una película de acción, futuro, y decían que era muy lenta, que era medio poco aburrida para hacer película de acción. Se estaba viendo mal. Después, las sucesivas, la gente, ¿no? Fue creándola como película de culto y después empezaron los análisis. Pero en general los críticos le erraron
a Blade Runner. En este caso en mudo, que está disponible en Netflix, hay que decirlo, ¿no? Está en Netflix, así es. Hay también una gran actuación de Paul Rudd, este cómico, que es el mejor papel dramático que le he visto, y sobre todo un detalle que son como muy realistas los personajes, ¿no? O sea, sí, creo, y bueno, también destacar a Justin Theroux con peluca rubia en un papel muy bueno, muy interesante, con muchos idas y vueltas estos personajes. Alexander Skarsgård, protagonista, también está muy bien, a pesar de un papel duro que tiene que expresar poco, pero el tiempo que está en pantalla lo resuelve muy bien. Creo realmente ha sido una gran recomendación tuya esta, Pablo, y realmente he disfrutado muchísimo de la película, por eso empecé hablando de esta crítica, porque entiendo que hay gente que no le puede no gustar, pero creo que es un enseñamiento que la película no lo merece, y por eso invito a nuestros oyentes a que la vean, porque creo que realmente es una gran película de ciencia ficción y una gran película también de suspenso y acción. Hay que decir que, por ejemplo, en IMDb tiene muy baja puntuación, ¿no? Que las fichas de Internet Movie Database le dan muy bajo, y que esta película, yo agregaría un poco para terminar, lo que es muy equilibrada. Yo la vi equilibrada en cuanto puede ser un poco larga en algún momento, pero primero, como toda película buena de ciencia ficción, nos quiere mostrar el mundo que hay, ¿no? Digamos, las relaciones entre la gente, ¿no? Y después quiere mostrarnos, bueno, lo que es, decimos, lo que está ocurriendo en la historia, que va a modificar ese mundo, bueno, pone en cuestión ese mundo, ¿no? Sí, con respecto a lo que decís de IMDb, bueno, las malas lenguas dicen que hay algunas teorías de conspiración de que muchas veces los críticos les pegan este tipo de películas porque es donde Netflix está poniendo la plata, ¿no? 5 puntos le dan ahora, 5 de 10 puntos le dan 5,4. Claro, le pasó también a Scorsese con el irlandés, que de entrada por ser de Netflix le empezaron a pegar, que si los efectos, que si el rejuvenecimiento, que esto, que lo otro, y realmente, bueno, las críticas no iban por el lado que por lo que uno disfruta viendo la película, van por otro lado, creo yo, y creo que esto se está repitiendo, y por eso digo, no hay que darle importancia a eso, y hay que mirar las cosas por uno, y después uno, si quiere profundizar en las críticas, está bien, pero creo que estamos ante una gran película, y creo que este director hay que seguirle la pista, porque no es una película como Moon, pero está muy buena, muy buena. Si Moon era un 9 puntos, yo creo que esta está en 7, 8 puntos tranquilamente. Claro, exactamente, yo también concuerdo, y también en detalle, se arriesga a contar cosas que normalmente no se cuentan también, ¿no? O sea, que sí, no es una película meramente de acción y... No. Tiene temas muy fuertes, como hablamos hoy, y a veces eso molesta un poco en Estados Unidos, ese tipo de temas, en una película que supuestamente está pensada para otra cosa, pero toca temas muy sórdidos, y los toca muy bien, los toca de buena manera y no le esquiva al bulto, como diríamos, sí, ¿no? pero no lo quiere centrar eso, digamos, en el escándalo, ni mucho menos. Y otro detalle para decir es que, siguiendo para mí ese gran antecedente que es la de Graham Greene, para mí no hay... El tercer hombre. El tercer hombre, no hay buenos ni malos. Todos tienen sus motivaciones. Exacto. Bueno, y un dato curioso antes de terminar la columna, y algo ya relacionado más con lo que hablamos siempre acá, el protagonista de esta película, Alexander Skarsgård, hace poco terminó de filmar una miniserie, Apocalipsis, una nueva versión de la obra de Stephen King, donde interpreta a Randall Flagg, que es uno de los grandes villanos de Stephen King. Y recordemos que otro de los grandes villanos, Pennywise, lo interpretó Bill Skarsgård, que es su hermano. Es decir, los dos hermanos se quedaron con los roles de los principales villanos en obras recientes de Stephen King. Mirá vos. Bueno, muy bien, Ricardo Ruiz, está la recomendación de Un Millón de Umbrales, Mute, es una película que está disponible en Netflix, vale la pena verla, y lo que dice Ricardo, ¿no? De 0 a 10, bueno, tiene un 7, un 8, puede ser perfectamente, o sea que vale la pena para verla. Gracias por estar en La Máquina de Pensar, Ricardo. Nos vemos, Pablo, hasta la próxima. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana vamos a estar conversando con la artista visual Virginia Patrone, que ganó el Premio Figare 2019. Es alguien que vive en España y que venía aquí a presentar a ganar el premio y a hacer la exposición en el Museo Figari, pero la agarró la pandemia y está en Montevideo. Y después vamos a llamar a Maldonado para hablar con Fernández de Palleja en una nueva columna, Fahrenheit 450. Va a estar hablando del húngaro Sándor Márai. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.